sucede algo en nuestras vidas, ¿verdad? Hay poder de Dios para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Nos fortalece para que vivamos como Dios quiere que vivamos, en libertad. Nos esforzamos al máximo, respondemos a las promesas de Dios en obediencia, ¿verdad? A través de confiar en Cristo, a través de la fe, ¿verdad? Y somos transformados, ¿verdad? En esta nueva naturaleza, identidad, ciudadanía, con nuevos propósitos, ¿verdad? Para brillar como luminares en el mundo, en un mundo de tinieblas, para manifestar la voluntad de Dios, el carácter de Dios, para traerle gloria. Que la gente, dice Mateo capítulo 5, que viendo nuestras buenas obras, el mundo en tinieblas glorifica al Padre que está en los cielos. Y ha el Señor escogido un lugar especial y lo ha diseñado, el cuerpo de Cristo. Aparte de que yo manifiesto eso en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia, es un lugar donde Dios ha puesto para instruirnos, para practicar, para manifestar esto, para desarrollarnos en ella, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo debe parecerse a Cristo, ¿verdad? Con gente pareciéndose a Cristo. Somos miembros, somos extremidades, partes del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, a Él le traemos gloria, ¿verdad? Y en el momento en el que Él nos llamó, ya vimos que nos enriqueció con dones diversos para llevar a cabo su propósito, que el Espíritu Santo nos declara el lugar, ¿verdad? Nos señala el lugar donde nos llama en este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos da diversidad de dones para que trabajemos en unidad, para que nos necesitemos, para que nos sirvamos unos a otros, ¿verdad? Vimos que estos dones no son premios o trofeos, sino regalos, ¿verdad? Que se ejercen de una manera, son sobrenaturales, pero los ejercemos de una manera muy natural, como sirviéndonos, amándonos. Y no son para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltar a Cristo, ¿verdad? Entonces estamos entendiéndolos bíblicamente. Les llamamos los asuntos espirituales. ¿Te acuerdas cómo los vimos? Son herramientas que necesitamos como iglesia, sobrenaturales. Sin esas herramientas sobrenaturales no podemos hacer un trabajo espiritual. Y las necesitamos para poder llevar a cabo lo que Dios nos da, ¿verdad? Que es a través de esto, para provecho del cuerpo de Cristo. Último vimos, no son habilidades naturales, son sobrenaturales, son impartidas por el Espíritu Santo, no son señales de madurez espiritual. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Ese sí es una señal de madurez, no los dones. 3 tipos de herramientas que estamos viendo: los dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada acerca de los carismas, los dones que creemos, sin dogmatizar, que están ahí en Romanos capítulo 12, eso te lo dejé ahí para que lo vieras, ¿verdad? Concesión, calificación religiosa, ¿verdad? Vimos que los dones tienen que ver con 2 cosas específicamente: nuestra relación entre nosotros como hermanos y nuestra relación con la palabra de Dios, o el manejo de la verdad, de la escritura, ¿verdad? Dice Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad?, que son los carismas, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, utilícese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los primeros 4 tienen que ver con difundir la palabra o la verdad de Dios. Los últimos 3, cómo aplicar esa verdad y distribuir el trabajo entre nosotros, ¿verdad? Ya vimos los nombres, te los puse ahí: profetes, ¿verdad?, el que habla delante de Dios; servicio, el que demuestra la verdad; didáscala o enseñanza, el que define la verdad; paracaleo, el que exhorta o el que llama, amonesta, ¿verdad?, el que reparte de liberalidad; metadido, mijaplotes, ¿verdad? Vimos esas palabras, ahí te las puse; el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Entonces son 7 dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir y hacer misericordia. Si te perdiste la clase de la semana pasada, puedes escucharla después, pero si te fijas, es lo que vimos. Juntos forman una fotografía hermosa de lo que el cuerpo de Cristo debería ser, mientras nos estamos sirviendo unos a otros con estos dones, ¿verdad? Y así nos manifestamos el amor de Dios, ¿verdad?, sobrenaturalmente, ¿no?, en un mundo egoísta. Aprendimos también que no son dones aprendidos, ¿verdad? No están en el ADN de nosotros, sino es algo que Dios, con lo que el Espíritu Santo nos equipa, y literalmente son el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Es Jesucristo en acción entre nosotros, es el amor entre nosotros,
¿verdad? Y por último vimos eso, ¿no? Que cada uno de nosotros, me gusta mucho esa imagen, mi hermano. Somos una imagen. Perdón, somos un regalo, es la palabra. Somos un regalo del Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo. Tú eres un regalo, yo soy un regalo para el cuerpo de Cristo, tú eres un regalo para el cuerpo de Cristo. Y cuando yo me pongo a trabajar, ¿verdad? En amor, le estoy entregando al cuerpo de Cristo algo que Cristo me ha confiado para bendecir al cuerpo de Cristo. Y cuando yo decido no trabajar y cuando yo decido no ponerme las pilas en lo que Dios me ha dado, le estoy robando al cuerpo de Cristo. Y Dios me va a pedir cuentas también de ese don que me dio para que yo diera a los demás, ¿verdad? Hoy vamos a seguir entendiendo estos asuntos espirituales. Y es el turno de los ministerios, las diaconías, ¿verdad? Ya ves cómo soy larguero, quería hacer las diaconías y el otro, pero no, nos vamos a quedar con eso. Entonces, yo puse el nombre de este estudio, entendiendo bíblicamente los asuntos espirituales, los ministerios, ¿verdad? Humildes oficios para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que son las diaconías, ¿verdad? Ministerios, ahí te lo dejé, diaconías, dados o repartidos por el Señor Jesucristo. Lo primero es que, como lo tenemos ahí, no son funciones, perdón, no son nombramientos, sino son funciones, humildes oficios que sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estos también son regalos para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿verdad? Este edificio, para que los creyentes, tú y yo, seamos llevados a la madurez. Y la tarea de los pastores, maestros, ¿verdad?, es que cristianos maduros, ¿verdad?, más bien que cristianos conozcan la fe una vez dada a los santos y lleguen a la madurez, ¿verdad?, conociendo la Escritura, conociendo la doctrina. Que los creyentes conozcamos verdaderamente a Cristo, aprendiendo a tener una relación con su palabra, conociéndola, hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Salvador, ¿verdad?, que es la santificación, en este proceso de la santificación. ¿Qué leemos también? El que los constituye, ¿verdad?, el que los llama y los establece, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, es Jesucristo, ¿verdad? Y su tarea es equipar, ¿verdad? Equipar a gente comprometida con la verdad, con la Escritura, con el corazón de Dios, o sea, con la voluntad de Dios. Eso es lo que equipa a una persona. Una vez que la gente es instruida o equipada o edificada por hombres fieles, ¿verdad?, que está enfocada en la verdad, una iglesia bien instruida, entonces tiene un mismo corazón, un mismo espíritu, una misma fe, una misma meta, un mismo propósito, ¿verdad? Cuando tenemos este grupo de creyentes que están madurando a través de la Escritura, ¿verdad? Y estos servidores, ¿verdad?, que son los apóstoles, profetas, maestros, que vamos a hablar de ellos, son los que nos encargamos de exponerles a ustedes a la verdad, ¿verdad? Y de estar atestiguando, Dios está haciendo una obra aquí, ¿verdad? Dios está haciendo luz, haciendo que esta iglesia sea luz en las tinieblas, dando oportunidades de servicio, ¿verdad? Para compartir el evangelio, haciendo discípulos, mostrando la gloria de Dios. Ahora, vamos a verlos entonces poco a poco, ¿verdad? En primer lugar, son 4 oficios, ¿verdad? Son 4 oficios o ministerios o herramientas o dones para llevar a la iglesia a la unidad y a la madurez. La primera son los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Ahí te dejé el texto. Es un delegado, específicamente un embajador del evangelio, ciertamente comisionado o mensajero especial de Cristo con poderes milagrosos, puede ser. Apóstol, enviado, enviar, mensajero, embajador, misionero, encomendado, ¿verdad? Otra palabra que en la Biblia se utiliza como apóstoles es la palabra apostelo. Uno que es enviado, ¿verdad? Poner aparte, ¿verdad? Para enviar con una misión, literalmente enviar, mandar, poner, despachar, delegar para un servicio o una comisión. Entonces, un apóstol es un comisionado por Dios, por Jesucristo o por el Espíritu Santo con una tarea determinada, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios 3 maneras en las que se puede ejercer este apostolado. 2 de ellas ya cesaron, ya no están en vigencia, pero la otra sí sigue en función. Ahorita vamos a explicar por qué,
¿verdad? La primera es Jesucristo, que es el enviado con una misión del Padre, ¿verdad? El apóstol del Padre. Es el primero. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol, ¿verdad? El enviado de Dios y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús, él fue el enviado, ¿verdad? El sumo sacerdote de nuestra fe, quien lo envió para que el mundo sea salvo por medio de él, ¿verdad? No hay otro Mesías, no hay otro Salvador, ¿verdad? Solamente Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ese es el primero. El segundo apóstol que tenemos son 12, los cuales estableció Jesucristo. 12 apóstoles que también traen una misión específica: establecer la doctrina neotestamentaria del Nuevo Testamento, ¿verdad? Establecer lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, que estuviera en perfecta armonía con el Antiguo Testamento. O sea, todo el consejo de Dios. 12 apóstoles con autoridad doctrinal, ¿verdad? Sobre la cual la iglesia tiene que ser establecida, ¿verdad? Esos son la segunda parte, los 12 apóstoles de Jesucristo. Dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vamos por ahí. El Padre envía uno, Jesucristo, el Hijo, envía a 12, ¿verdad? Solamente a 12. Ellos son los que pusieron el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Los que manifestaron la edificación de cuál es la identidad, el propósito, el futuro, la voluntad de Dios para la iglesia. Y es donde nos ponemos firmes y seguros en la doctrina establecida por estos apóstoles constituidos y comisionados por Jesucristo. ¿Por qué? De esa manera tú y yo tenemos la verdad, ¿verdad? En nuestras manos para llegar a la madurez, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante decir? Porque solamente fueron 12 apóstoles para esto. En nuestros días hay muchos que se autonombran apóstoles, ¿verdad? Que estos que se ponen como en la punta de pirámides de estructuras de multinivel, ¿verdad? Que ellos forman. Entonces, como yo soy el de más arriba y he enviado a todos estos, entonces ya en la iglesia ya todos son pastores. Y como ya tengo como 13 o 14 pastores en la iglesia, entonces yo debo ser apóstol, porque estoy hasta arriba. No, no es eso. De eso no está hablando. Lo peor del caso es que presumen una falsa autoridad para algo que quedó con los 12 primeros apóstoles, ¿verdad? Que es describir y prescribir doctrina, ¿verdad? Ese es un gran problema con estos falsos apóstoles, ¿verdad? Porque se creen con la autoridad de traer una revelación fuera de la escritura. Bueno, la Biblia nos dice de ellos que son falsos maestros, son pseudo apóstoles, ¿verdad? Porque siempre, chécalo, su nueva revelación siempre se basa en orgullo, en egocentrismo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Es darle vueltas, va a ser tuyo, todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, como lo he mencionado otras veces, cosas que un inconverso y rebelde contra Dios puede conseguir, ¿verdad? Aunque no sea espiritual, aunque sea satánico, cosas que un inconverso puede conseguir son las que te ofrecen estos falsos profetas. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que serán expertos engañadores, manipuladores, ¿verdad? Que van a predicarle lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Lo que la gente impía quiere oír. Entonces por eso saben manipular, porque saben rascar el oído. Se siente bien padre, una persona carnal se siente muy padre en esa iglesia porque va y le dicen que es lo máximo y le rascan y vas a tener lo máximo y Dios te ama tanto. No tienes que arrepentirte de nada, tú simplemente ven y recibe el amor, ¿verdad? Saben emocionar a la gente, saben hacerla sentir muy bien, nunca llaman al arrepentimiento, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 4:1-4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Eso no le gusta a la gente, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Estos son los falsos profetas, ¿verdad? En el libro de Judas, ¿verdad? La carta de Judas nos dice que son expertos en seducir a los inconstantes, indoctos, ¿verdad? Los que no tienen firmeza en su doctrina. Con sus mentiras tuercen el camino de los inmaduros, los saben atraer hacia sí. Dice Judas que los extravían de la fe y su motivación es la codicia y satisfacer sus deseos más bajos. Siempre un falso maestro, tarde o temprano, sale lo que verdaderamente es, ¿verdad? Estos son los que se hacen llamar muchas veces apóstoles, ¿verdad? Que no son apóstoles, no tienen ministerios bíblicos,
¿verdad? Que pretenden traer nuevas doctrinas, revelaciones fuera de la escritura. Te acuérdate lo que dice la palabra, ¿verdad? El que quite una tilde de la palabra, maldito es, ¿verdad? Apocalipsis dice, ya lo vimos en cuanto a los profetas. Pero no hay que dejarnos engañar, mis hermanos. La doctrina en este sentido ya está dada y fue establecida, ¿verdad? Lo acabamos de leer en Efesios y está en estos 66 libros que estudiamos verso por verso, ¿verdad? En ese sentido, el ministerio apostólico ha cesado. En ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que Jesucristo es el apóstol de Dios y estos 12 apóstoles, ¿verdad? De hecho, cuando tú lees Hechos 2, ¿verdad? Hechos 1, ¿verdad? Nos dice los requisitos para un apóstol, ¿verdad? Lo hicieron sencillamente cuando reemplazaron a Judas, el que traicionó al Señor, por Matías, ¿verdad? Y vemos que esa es la única y exclusiva sucesión apostólica que vemos en el Nuevo Testamento. Más ahí no ves ninguna otra porque no existe, porque es imposible. Mira lo que dice Hechos 1, 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, primer requisito, comenzado desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Desde que el Señor emergió con su ministerio hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. O sea, todos los 3 años y cachito que estuvo el Señor Jesucristo, el que quiera ser apóstol debía haber andado con Jesús, ¿verdad? Todo ese tiempo, desde que comenzó hasta que fue crucificado y hasta que fue ascendido al cielo, ¿verdad? Ese sea testigo con nosotros de su resurrección, ¿verdad? El que vimos después es Pablo nada más, ¿verdad? Es el único al cual el Señor Jesucristo en persona se le presentó vivo, resucitado, ¿verdad? Pero entonces en ese sentido el Padre tiene un enviado, Jesucristo nuestro apóstol, el Hijo tiene 12 enviados, ya vimos los requisitos para que alguien sea apóstol, que alguien que no, de este tipo, que pueda prescribir doctrina, solamente ellos 12, a quienes se les dio la doctrina, pero sí hay más apóstoles, ¿verdad? Y ese es mi punto número 3, los muchos apóstoles del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno es el apóstol de Dios, el Padre, 12 son los apóstoles de Jesucristo y hay muchos enviados, comisionados del Espíritu Santo, ¿verdad? Misioneros que van y sirven humildemente, establecen iglesias, las apoyan por todo el mundo, ¿ok? Importante, no son enviados a prescribir doctrina, ¿verdad? O a llevar una nueva revelación o a reformar la iglesia, ¿no? Son enviados a realizar un humilde oficio, que es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? En estos apóstoles del Espíritu Santo sí creemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos a varios, por ejemplo, a Bernabé, Andrónico, Santiago, hermano del Señor, a Tito, a Epafrodito, ¿verdad? Porque en la Biblia se les llama apóstoles en este sentido, enviados del Señor con una misión específica. Entonces tenemos que acordarnos eso. Hay un único apóstol, ¿verdad? Donde el que nos quitamos el sombrero y reconocemos como cabeza de la iglesia, ese es Jesucristo, ¿verdad? Quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Nos dejó su palabra y está entre nosotros, ¿verdad? No es un hombre, es el eterno Dios hombre Jesucristo. Pero en ningún lugar de la Biblia, óyeme bien, en ningún lugar de la Biblia encuentras que él haya dejado un vicario o un representante, ¿verdad? Solo cuando se saca de contexto ese texto de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que no tiene nada que ver con la interpretación que le dan en la iglesia tradicional. Hay una única roca firme y esa es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dejando esto, tenemos que sí hay apóstoles del Espíritu Santo enviados, ¿verdad? A establecer iglesias, a esto, al otro, pero pon atención, porque esos son oficios que quizá el Señor te quiera dar a ti. El otro es profetas, ¿verdad? Lo siguiente es la palabra profetas, otra vez ya lo vimos, ¿verdad? Uno que predice, por analogía, uno inspirador o profeta, ¿verdad? Hablamos bastante de estos, ¿verdad? Alguien que habla de parte de Dios, desde el corazón de Dios. Ya vimos que es alguien que declara la verdad con la autoridad de la Escritura, dentro del marco, del límite de la Escritura, ¿verdad? Y estudiamos también que trae revelación de la misma palabra, predicción, ¿verdad? Porque puede traer algo que el Señor quiera decirle a la iglesia, ¿verdad? Declaración, instrucción, ánimo, edificación, consuelo. Ahora, si tú te fijas, las vamos a estar estudiando, porque la vemos como un oficio, la vemos como un don, y la vemos como una operación, ¿verdad? Romanos nos la muestra como don, como un carisma. Efesios, como la estamos viendo, nos muestra como un servicio de diaconía. Y Primera de Corintios 12 nos lo va a mostrar como una operación del Espíritu, ¿verdad? Aquí la establece como un oficio. Tenemos que hacer una observación. Creemos que al igual que el apostolado, este oficio como ministerio profético
no está vigente, ¿verdad? ¿En qué sentido? El ministerio profético, ¿dónde lo puedes ver? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Moisés, con Samuel, con David, con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas menores y mayores. En el Nuevo Testamento, incluyendo a Juan, Pablo, Pedro, todos los que profetizaron en el Nuevo Testamento. Ellos que están haciendo, no solamente están hablando desde el corazón de Dios, sino que están estableciendo el canon bíblico. Todavía no se había completado. Estos que te acabo de mencionar fueron sus vidas y su experiencia en medio de la historia de sus vidas, de su pueblo, de su sociedad. Y el Señor conformó la escritura que hoy tenemos a través de ellos, ¿verdad? Les reveló la palabra de Dios. En ese tiempo ellos no podían venir como nosotros, no tenían los 66 libros. Dios estaba conformando la escritura con ellos, ¿verdad? Hoy tenemos la palabra profética más segura, la cual, como ya lo leímos, no es de interpretación privada. En ese sentido, no tenemos el ministerio profético. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y mira cómo la llama, profecías de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es a través de los profetas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que establece la palabra, y en el Nuevo Testamento que es establecida también la base doctrinal, ¿verdad? Como los apóstoles, pero en este sentido es escrita por ellos. Entonces, definitivamente sigue habiendo profecía, ¿verdad? El punto, como ya lo vimos, es que así como hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, ¿verdad? En aquellos tiempos, tú puedes leer el Antiguo Testamento, proliferaron, ¿verdad? En nuestros tiempos todavía más. ¿Te acuerdas? En Apocalipsis acabamos de ver al más asqueroso y horrible de todos, que es el falso profeta, el socio del anticristo. Va a haber uno, pero el engaño va a seguir creciendo más y más. Puedes leer con calma tú también 1 Corintios 14. Pablo nos habla a detalle cómo alguien que dice estar profetizando tiene que ser probado, ¿verdad? Es un don, es un oficio, es una operación del Espíritu, pero tiene que discernirse con los lentes de la Escritura siempre. Cualquiera que diga así dice el Señor, tienes que discernirlo con la Escritura, ¿verdad? Cualquiera que esté hablando en el nombre del Señor no tiene la autoridad de salirse del marco bíblico. Si se sale del marco bíblico, no es un profeta real, ¿verdad? Si sale con una nueva revelación, ¿cuál es nuestra máxima? Si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. O sea, si es verdad, no es algo nuevo. Y si es algo nuevo, entonces no es verdad. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Timoteo 6:3 al 5, ya lo leímos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque aquí en Memphis hay mucho de eso, y en todos lados, ¿verdad? Que ya viene el profeta tal, que ya viene. Checa nada más sus palabras, checa nada más con la Escritura, y como te lo repito, siempre sus mensajes son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo te va a ir bien. Tienes aquello, solamente móchate con tu billetito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de profetas que hablan dentro del marco bíblico. Gente que conoce la palabra, que ama la palabra, que es fiel al Señor. Gente que es acontable, que su vida da testimonio de que en verdad es siervo del Señor, de que ama la verdad, que ama la iglesia, y que su motivación es servir a sus hermanos y edificar la iglesia, ¿verdad? Gente que en el nombre del Señor podría en algún momento, sea por oficio, sea por una operación o por don, predecir, declarar, instruir, animar, consolar al pueblo de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo. Aquí tenemos mucha enseñanza por todos lados. Tenemos Biblias, tenemos miles de aplicaciones en los teléfonos. Pero dime, ¿qué sucede en lugares como China? Lugares como Corea del Norte. Ahí no tienen Biblias. Se las tienen que enviar por medio de globos, y a ver que el Señor haz de cuenta que cuelgan, son globos aerostáticos, y las avientan orando, Señor, que le caiga a alguien allá. Y hay algunos que las encuentran y otros que no, y están constantemente siendo perseguidos y están literalmente escondidos. Muchas
muchas de estas cuestiones, ¿verdad? Muchas de estas operaciones del Espíritu funcionan y suceden porque están en peligros, están en persecución, están en necesidad. ¿Cómo explicas que en lugares así la palabra, la iglesia prolifera y crece de una manera impresionante? ¿Verdad? Gracias al poder sobrenatural del Espíritu Santo, ¿verdad? Una iglesia fiel, ¿verdad? Que a pesar de estar en persecución, ¿verdad? Suceden todas estas cosas. Gente fiel, definitivamente gente que está ejerciendo estos oficios, de gente que está ejerciendo estas operaciones o estos dones de una manera sobrenatural que es necesario, porque no tienen Biblias como nosotros, ¿verdad? Pero Jesucristo definitivamente ha establecido estos profetas para edificar el cuerpo de Cristo. Se necesitan, se requieren, y es algo por lo que podemos estar orando. Gente sujeta a la Escritura, gente que ama al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que tiene en su corazón el transmitir el corazón de Dios y la verdad. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo creo que un pastor, ¿verdad? O alguien que está en el púlpito como yo, muchas veces estamos profetizando, ¿verdad? Porque estamos hablando de parte del corazón de Dios. Cuando estamos orando, el Señor pone algo en nuestros corazones, lo hablamos. Eso es hablar de parte del corazón de Dios, exhortar, consolar, y solo tú sabes cuando el Señor está hablando a tu vida. No soy yo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos eso y necesitamos eso en nuestros corazones, ¿verdad? Saber que estamos siendo utilizados por el Señor para manifestar su corazón. Más de esto lo vamos a ver cuando veamos la profecía en cuanto a la operación, ¿verdad? Operación del Espíritu en 1 Corintios 12. Ahora, la siguiente son los evangelistas, ¿verdad? Evangelistes, ¿verdad? Predicadores del Evangelio o de las buenas noticias. ¿Quiénes son estos? Los que proclaman las buenas nuevas, como dice, ¿verdad? Los que ganan almas para Cristo. Un Felipe en Hechos 8, ¿verdad? Que después de un avivamiento que surge, ¿y sabes de qué viene el avivamiento? De que matan a Esteban y surge una persecución encarnizada contra ellos y se esparcen. Cuando el Señor les había dicho que se esparcieran, Esteban es enviado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo por el desierto. Cuando él, en lugar de irse por otro lugar, el Espíritu Santo le dice vete por el desierto, se encuentra, ¿verdad? Ahí con el eunuco principal de Etiopía, le explica el evangelio en Isaías 53, y después vemos también a Felipe, ¿verdad? Como evangelista. Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿verdad? Estos son los que predican, los que explican las buenas noticias de salvación de Jesucristo, que no han creído todavía, ¿verdad? Los que tienen claro el evangelio, los que proclaman la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Son también misioneros plantadores de iglesias, ¿verdad? Que van a lugares donde Cristo no ha sido todavía nombrado, aunque es difícil ya encontrar un lugar así con toda la tecnología, pero todavía hay, ¿verdad? Es la gente que está guiando a personas a depositar su fe en Jesucristo y luego les enseñan la palabra, ¿verdad? A los nuevos creyentes, los discipulan, los edifican, ¿verdad? Después siguen su camino, van a otro lugar. No solamente son itinerantes, o sea, no solamente tienen que estar yendo a diferentes lugares, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que un evangelista se puede establecer en una iglesia local y puede tener un ministerio más largo, ¿no? Se enfoca en predicar, en explicar el evangelio, ¿verdad? En levantar ese ministerio de evangelismo en una iglesia, ¿verdad? Equipa a otros a hacer lo mismo, va a las calles, gente que entiende, se ocupa en entender el evangelio, ¿verdad? Que en su evangelio denuncia, condena, contrarresta el falso evangelio, los falsos maestros, ¿verdad? ¿Cómo? Con sana doctrina, con una vida piadosa, ¿verdad? Entonces date cuenta de esto, otra vez, así como los 7 dones, la iglesia necesita una combinación de estos también, ¿verdad? Porque alguien puede estar funcionando como apóstol, misionero, ¿verdad? Como profeta, como evangelista, ¿verdad? Alguien que en una iglesia funciona de esta manera, ¿no? Y de pronto alguien puede convertirse en pastor y maestro, ¿verdad? Que instruyen los nuevos creyentes. Entonces, date cuenta cómo con estos 4 se puede cumplir con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, ¿no? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es importante esto. Ya vimos estos 3. Ahora, el último, ¿verdad? Que yo creo que aunque son 2 palabras, se refiere a un mismo oficio, por la gramática del griego y por los artículos que vemos en el mismo texto, ¿verdad? Lee conmigo ahí Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, no dice a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? A unos, a otros, 4 veces. Si ves 5, no hay problema, ¿verdad? Sin ser dogmáticos, qué bueno que lo veas.
¿verdad? Pero imagínate un pastor que no es maestro de la Biblia, ¿verdad? O un maestro de la Biblia que no sea pastor, puede ser, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos llama a la acción, ¿verdad? No solo tener información, ¿verdad? Pero lo vemos, también lo vemos como un carisma, la enseñanza, entonces puede ser, ¿verdad? Puede estar separado, pero no como este oficio. Fíjate lo que dice pastores y maestros. La palabra poimen es la palabra pastor, en ese sentido natural de uno que cuida manadas o rebaños. Didáscalos, que de donde viene instruir, ¿verdad? O ser didáctico, doctor, maestro, padre de familia, uno que enseña, que instruye con doctrina. Entonces, creemos que están asociados porque, ¿qué le dijo a Pedro el Señor Jesucristo? Apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, ¿verdad? ¿Cómo alimentas si no cuidas, ¿verdad? ¿Cómo apacentas sin alimentar? Entonces, un pastor sin el don de enseñanza como que no se entiende muy bien, o un maestro de la Biblia que no tenga este oficio de pastorear, pero puede ser, ¿verdad? Entonces un pastor cuida, un pastor protege, su función primordial, como lo vemos aquí, es instruir, enseñar sana doctrina, ¿verdad? También se les llama obispos en la Biblia, que es su función de supervisar, de cuidar, ¿verdad? De falsos maestros, de lobos vestidos de oveja. También se les llama ancianos, ¿verdad? Haciendo alusión a su madurez espiritual, función de liderazgo, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? ¿Verdad? Cuidar falsos obreros, de falsos maestros, de falsas doctrinas, exhortar, orar por las ovejas, ¿verdad? Entonces, combinando los dones con los ministerios, checa esta fotografía completa, ¿no? Ese es el punto en el cual alguien que es fiel en la palabra, de pronto el Señor le llama a uno de estos oficios. Y el Espíritu Santo nos ha injertado en el cuerpo de Cristo para ejercer estas dos cosas, ¿verdad? Dos cosas importantes otra vez: difundir la verdad y aplicarla, ¿verdad? Amándonos y sirviéndonos unos a otros. No tiene gran ciencia, ¿te das cuenta de eso? Entonces tenemos esta diversidad de dones y de regalos. Y cuando una persona es fiel al Señor, a la palabra, el Señor le llama y le da una oportunidad en estos oficios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poco más de eso, porque esa es la primera parte. Dios ha enriquecido a su iglesia con estos oficios y ministerios, ¿verdad? Y de ahí se pueden utilizar las operaciones y se pueden utilizar los dones. Entonces vamos a ver el propósito de estos oficios. Inciso A dice: perfeccionar o equipar, remendar a los creyentes para que ellos a su vez equipen a otros. ¿Para qué estás aquí, mi hermano? Ahorita lo vas a ver. De alguna manera tienes que llegar a un punto de esos. Dice Efesios 4:12, después de haber dicho los 4 diaconías: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué está un apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista? Perfeccionar, ¿verdad? La palabra perfeccionar es la palabra catarismos y significa, fíjate, me gustó mucho, mobiliario completo. Perfeccionar, equipamiento, capacitación, preparación, entrenamiento que califica a una persona totalmente. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de que yo esté aquí arriba, que quedes completamente equipado para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios te manda hacer. Ese es el propósito de ser edificados, ¿verdad? Que puedas entender al máximo la fe, ¿verdad? Y entonces pongas a trabajar lo que Dios te ha dado para que puedas entender la voluntad de Dios y entonces puedas llevar a cabo la otra palabra. ¿Te acuerdas cómo dice? La obra del ministerio. ¿Te acuerdas qué significa ministerio? Servicio, ¿verdad? Entonces, Dios te quiere equipar para llevarte a la madurez y después abrirte las oportunidades de que manifiestes ese carácter, ese amor, ejerciendo tu oficio en el cuerpo o ejerciendo los dones, ¿verdad? Para la edificación, para el avance del reino de los cielos. Edificar es otra imagen, ¿verdad? Edificar se refiere a un edificio que está siendo construido o levantado. Entonces nosotros somos piedras vivas que conformamos el templo vivo del Espíritu, ¿verdad? El templo vivo de Dios, ¿verdad? Que somos luz en las tinieblas. Entonces, para eso el Señor me ha puesto aquí, en este lugar, para equiparte, no para dar palmaditas, no para rascar el oído y que sigas tu vida centrada en ti mismo, no más con que des tu diezmo ya todo está bien. No, es mi privilegio y el privilegio de la gente que estamos, alimentarte, ¿verdad? Junto con los colaboradores, ¿verdad? Apacentarte, llevarte a los pastos verdes de la palabra de Dios para que seas equipado. Es para esto, ¿verdad? Para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es un trabajo que demanda, ¿verdad? Tiempo, que requiere compromiso, que demanda diligencia,
demanda integridad. Eso es lo que hacemos nosotros, los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? El inciso B, llevarte a la madurez. Llevar a la madurez a los creyentes. Ese es el punto que yo estoy viendo aquí. No es que se llene de muchísima gente, ¿verdad? Sino que llegues a la madurez. Y obviamente si hubiera mucho más gente que quisiera eso, sería una bendición. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, no hay tragedia más grande que ver a supuestos creyentes con años de estar en una iglesia que sigan siendo niños en la fe, ¿verdad? Pablo, ¿sabes cómo los llamaría? Como les llama a los corintios, gente carnal, gente enfocada en sí misma, siempre tropezando, siempre esclava de su naturaleza pecaminosa, de sus malos hábitos. Y checa, porque es gente que no es muy diferente a la gente incrédula. O sea, no puedes ver mucho la diferencia entre alguien carnal y alguien que dice que es cristiano y que cree, pero que su vida no da ninguna diferencia, ¿verdad? Y eso no debe ser así, porque realmente la iglesia, este lugar de instrucción, Dios la ha dejado para que crezcamos. El rumbo que tú y yo, cada uno de nosotros debemos de tomar al estar en la iglesia es ir hacia la madurez. ¿Por qué? Porque solo un cristiano maduro puede encontrar una vida en abundancia. Ves a mucho cristiano, ¿verdad?, en miseria, precisamente por esto. Porque no es gente que va hacia la madurez. Solamente un cristiano maduro puede ir a tener vida, encontrar vida en abundancia, puede encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede encontrar la victoria que Dios promete, ¿verdad?, sobre el pecado, y puede encontrar la libertad que precisamente conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, ¿quieres tener una vida en abundancia, una vida de paz que sobrepasa en todo entendimiento, una vida de victoria sobre el pecado, una vida de libertad al conocer la verdad? Es solamente alguien que va rumbo a la madurez. Si no estás viendo estas 4 cosas, hay cosas que todavía necesitas crecer en eso. Y esa es la meta final de toda instrucción o entrenamiento en la iglesia. ¿Cuál? Que vengas a la madurez, ¿verdad? Más que todo lo demás sirve a ese propósito. Ahora, ¿cómo se consigue la madurez en la iglesia? No, pues con unos 25, 30 años de ser cristiano. No necesariamente, ¿verdad? Porque hay gente que dice tener ese tiempo y de todos modos no ha dado un paso a la madurez. Entonces, es más bien con perseverancia, con paciencia, con honestidad, especialmente teniendo una fe genuina, ¿verdad? Por eso dice, me gusta la siguiente frase, dice, hasta que todos lleguemos. Me gusta mucho esa frase, hasta que todos lleguemos. ¿Qué significa? Que es para todos. ¿Cuántos cristianos hay acá, mis hermanos? Entonces es para ti también, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos. Nadie se puede o se debe de quedar. Todos estamos llamados a la madurez, al conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Y no es meramente un conocimiento teológico o doctrinal, sino una relación con Jesucristo, revelado en su misma palabra, revelándose el mismo a ti en su palabra, en esta relación. La unidad de la fe, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? La unidad en la iglesia de Jesucristo, que no está en una membresía, no está en una junta administrativa o en burocracia, sino es algo espiritual. Es Jesucristo, ¿verdad?, en nosotros, y nosotros procurándola, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo? Aprendiendo, atesorando la verdad, no justificándonos, ¿verdad? Convergiendo nuestras miradas y nuestros pensamientos en Cristo, nuestros corazones, nuestras metas, ¿verdad? Cuando sabemos todos qué es nuestra meta como cristianos, glorificar al Señor, conocerle, amarle, seguirle, hacerle brillar en el mundo. Cuando toda la iglesia está en ese enfoque, ¿verdad?, amándonos, ¿verdad?, sirviéndonos, entonces viene la unidad de la fe, ¿verdad? ¿Sabes cuál es uno de los más grandes problemas de la iglesia en nuestros días? La poca instrucción. Hoy escuchaba a alguien que decía, la iglesia en muchas partes, especialmente en Estados Unidos, son millas y millas a lo largo, por todos lados, pero tiene como 2 pulgadas de profundidad. Millas y millas de iglesia con 2 pulgadas de profundidad. Ese es el problema. La falta de instrucción en la gente, ¿verdad? La gente no sabe bien en verdad quién es Cristo. Tiene una teología de Jesucristo muy chiquita. No sabe quién es ella misma. Les han enseñado que ellos lo merecen todo, ¿verdad? Con estas doctrinas
que no son bíblicas, que no llaman al arrepentimiento, que me dicen yo soy el centro del universo y vengo a la iglesia para que me vaya bien y para que Dios me bendiga y Él es mi medio y dame, 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 Señor, yo te doy para que me des. ¿Qué es Cristo un ídolo? ¿Verdad? Ellos son Dios, ¿por qué? Porque yo te vengo a exigir lo que yo quiero y si no me lo das me enojo contigo. No hay temor de Dios. Más y más vemos, ¿verdad? Vemos en la iglesia de Cristo, ¿verdad? La cantidad de caídas de pastores, ¿verdad? Y de gente en inmoralidad sexual, ¿verdad? No solamente eso, la gente no tiene temor de Dios, se dice que es cristiana y hace cosas como si no conociera a Dios. No hay compromiso, no hay un verdadero temor de Dios y amor al Señor. Hay un gran amor de mí mismo y sobre todo, ¿sabes qué? Chécalo, hay un menosprecio espantoso de la verdad y de la misma Biblia. Eso es lo más triste. Hay lugares en la iglesia que dices, vas a abrir la Biblia. O sea, es terrible la manera en la que se menosprecia la verdad. Por eso la palabra de Dios nos llama a conocer a Cristo en todo su esplendor, a que crezcas, a que entiendas quién es Él, ¿verdad? Hoy escuchaba esa otra frase, por ejemplo, el sol todos los días lo ves, pero ¿sabes que a cierta distancia la tierra misma se chicharrea así inmediatamente? ¿Cómo? Cuando tú, mientras más te acercas al sol, más le temerías, más temerías estar cerca de Él. Así es Dios. Si tú en verdad entendieras quién es Dios, le temerías. Y nosotros estamos llamados a conocerle, porque también al entender quién es Él, entendemos mejor su amor por nosotros, ¿verdad? Y la iglesia, ¿qué está haciendo? Enseñando psicología, enseñando humanismo, enseñando positividad, ¿verdad? No, siéntete bien, no te pasa nada, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad? De escuchar a Joel Osteen, escuchar ese tipo de doctrinas. Esas no son doctrinas bíblicas que te enseñan a Cristo, te hacen sentirte bien a ti, pero no es lo que Dios te enseña en la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña quién es Dios, así como el sol. Y la palabra de Dios te enseña quién eres tú, como un espejo, ¿no? Y la palabra de Dios te dice que eres pecador, que eres necesitado de un Salvador, que tienes que ser dependiente de tu Señor, que te tienes que arrepentir. Y eso a la gente que no entiende quién es Dios no le gusta. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo es cuando amamos y procuraremos ser como nuestro Señor. Y dejaremos de pensar que es nuestro medio, ¿verdad? Y comenzaremos a vivir para su gloria, no para mí mismo. Entonces, por eso un creyente, solamente un creyente que va hacia la madurez entiende estas cosas. Y por eso es que solamente un creyente maduro es pleno y gozoso y quiere parecerse a su Salvador, ¿verdad? Porque si no conoces a Cristo, si ni siquiera se te antoja, ¿cómo lo vas a imitar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice el texto? El camino a la madurez es el conocimiento del Hijo de Dios y esa es la tarea de los que estamos acá. Llevarte al conocimiento pleno, ¿verdad? Y profundo de Jesucristo, de Dios en la Biblia, a través de esta relación con las Escrituras, ¿verdad? Que son las que dan testimonio de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Mi palabra es vida y espíritu. ¿Qué dice de Jesucristo la Biblia? Él es el logos de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo edifica Jesucristo a su iglesia? A través de su palabra, con gente fiel que predica y que transmite la verdad, la palabra de Dios. Y cuando pones atención, cuando entiendes, cuando conoces, cuando recibes, cuando crees, cuando obedeces, cuando pones por obra lo que se te ha enseñado enfocado en Cristo, perseverando con Él y en conocerle íntimamente, es cuando vas viniendo a la madurez, no antes. Inciso C, ¿qué sucede cuando esto pasa? Tenemos una iglesia protegida de estar vulnerable del engaño debido a la inmadurez. Dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Te fijas? Ahora ya cambió de figura Pablo, de un cuerpo, ahora es un varón que deja de ser niño. ¿Qué es un niño? Checa un niño. Un niño es incapaz de amar. ¿Por qué? Porque está enfocado en sí mismo. Un niño, checa a nuestros niñitos, no tienen interés por buscar al Señor, no tienen interés de servir, al contrario, es mamá, ya están los pancakes, no me gustan, dame otros, ¿verdad? No tienen interés por sacrificarse por los demás, al contrario, ¿qué está haciendo un niño? Siempre se está peleando por el juguete, no, yo lo vi primero, dámelo, ¿verdad? Quiere que lo sirvan, ¿verdad? Y hasta que no berrincha y se lo dan. No solo eso, ¿qué otra cosa tenemos en un niño? Un niño no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le daña y lo que le ayuda, ¿verdad? Le quieres dar espinacas, le quieres dar brócoli, no, a mí dame pastel, a mí me gustan palomitas, papitas, ¿verdad? Eso le dijimos una vez a mi hija, ¿qué quieres hoy de lunch? Pues palomitas y papitas. Y dijimos, pues no te vamos a dar eso, ¿verdad? No sabe lo que es bueno para él.
Esa es inmadurez. Un niño fluctuante también, lo que dice aquí, que es egocéntrico, bipolar, convenenciero, voluble, siempre arrastrado por sus emociones, por sus sentimientos, por sus circunstancias, sin convicciones firmes, ¿verdad? Porque no conoce al Señor ni la palabra. Y lo que nos dice aquí, presa fácil de los engañadores y manipuladores, ¿verdad? Tristemente muchas veces o brincando de iglesia en iglesia o permaneciendo en una sin pena ni gloria, ¿verdad? Otro punto, adolescentes eternos que creen que lo saben todo, ¿verdad? No sabe nada todavía, un adolescente no sabe nada, pero cree que lo sabe todo y no soporta la verdad y no puede, incapaz de digerir la palabra porque no le gusta ser confrontado, porque solamente, como dije hace ratito, quiere que le rasquen, ¿verdad? Por eso el Señor manda a todos sus miembros ¿a qué? A caminar a la madurez. Solamente alguien maduro va a disfrutar otra vez de libertad, de paz, una vida próspera y abundante, ¿verdad? Lo cual nos dice la Biblia que no consiste en los bienes que posee o en las circunstancias perfectas de la vida, sino alguien que conoce a su Señor, alguien que sabe quién es Él, que sabe por qué está aquí, que sabe y conoce las promesas de eternidad de su Señor, que aunque el mundo entero, como dice el Salmo, aunque las tierras y los montes estén cayendo, Señor, yo sé quién soy y a dónde voy. Alguien que aprende a aborrecer su pecado y amar la justicia, ¿verdad? Y el último dice, ¿quién va a ser alguien maduro? Alguien equipado, siendo útiles al cuerpo al ejercer la verdad, no solo conocerla. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto me gustó mucho, mi hermano. No somos una organización sin vida, no somos una institución, somos un organismo vivo, que cuando estamos en esta madurez, otra vez nos amamos y nos servimos. Checa cómo la Biblia nos dice una vez y otra vez lo mismo. Los cristianos no somos un grupo de estudiosos bíblicos, expertos en teología y debate, ¿verdad? Que estamos compartiendo opiniones con un lenguaje elevado y estudiado. Eso es ser maduro. No. Obviamente el estudio es indispensable, mi hermano. Obviamente la ignorancia es nuestra enemiga. Pero lo que estamos llamados como cristianos y un cristiano maduro es alguien que practica los principios bíblicos, que los cree. Bien concertados y bien unidos. ¿Qué significa eso? Bien informados, bien equipados, como lo vimos en la primera palabra, perfeccionar, ¿te acuerdas qué es? Tener el mobiliario completo. Y teniendo todo ese mobiliario completo, somos movidos por el Espíritu Santo. Y entonces, como nos dice esta imagen, ¿verdad? Este ya es un cuerpo, un cuerpo con músculos, con ligaduras, ¿verdad? Funcionamos como coyunturas, ¿verdad? Cuando cada uno de ustedes en su madurez, sabiendo lo que Dios les ha dado, responsablemente y en amor, ejerce lo que le toca a cada uno, ¿verdad? Como lo hemos dicho otras veces, mi mano, ¿verdad? No es nada egoísta. Si fuera egoísta me iría mal. Mi mano está puesta en mi cuerpo y ¿sabes para qué sirve? Para mi bien. Mi mano nunca va a venir y me va a pegar. Mi mano nunca me va a traicionar agarrando algo caliente, porque mi mano no está pensando en sí misma. Es más, si hay algo caliente que me va a hacer daño, ¿qué es lo primero que va a hacer mi mano? Defenderme, porque no está pensando en sí misma. La mano está para cubrirme. Es una analogía, para que entiendas, ¿verdad? Eso es lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Funcionamos como coyunturas. En amor ejercemos lo que nos toca a cada uno, ¿verdad? Recibimos crecimiento de parte de nuestro Señor y entonces, como dice este texto, su gracia fluye en nosotros y todo el cuerpo se edifica y va recibiendo su crecimiento, porque el vínculo es Cristo, su palabra eficaz, porque el Espíritu Santo, su gracia es la sangre que corre en todo el cuerpo, ¿verdad? Y cuando tú y yo, ¿verdad?, bien concertados y unidos entre sí, nos ayudamos como coyunturas, amándonos, sirviéndonos diligentemente, poniendo a trabajar, poniendo a la disposición del cuerpo nuestro don, nos edificamos, ¿verdad? Y entonces recibimos nuestro crecimiento en amor, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, espero que tengas en tu mente una imagen de las características de una iglesia madura, de una persona madura, ¿verdad? Para eso están los oficios, para eso son los oficios. Y quizá Dios te llame a alguno de estos oficios en algún momento, ¿verdad? A mí el Señor me llamó a este oficio. Y de esa manera, cuando tú crezcas, ¿verdad?, no vas a ser presa fácil de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, vas a seguir la verdad en amor, sirviéndonos mutuamente, ¿verdad?, dependiente de tu Señor, ¿verdad?, y caminando cada uno de nosotros en lo que nos toca, ¿verdad? Esa es una vida llena del Espíritu también. ¿Se entiende más o menos? Bueno, vamos a orar entonces y vamos a pasar a nuestras preguntas. Nos vamos a sentar, tenemos un poquito de tiempo todavía para poder
a hacer las preguntas. Señor, te damos gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de entender un poco más, Señor, de nuestra posición, para lo que sirve la iglesia, Señor, lo que significa, Señor, ser lleno del Espíritu, Señor. Y cómo, Señor, todo se va cumpliendo de una manera preciosa, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que podamos entender, Señor, que estamos llamados a la madurez, Señor, que estamos llamados a hacer lo que nos toca, Señor. Y que finalmente, Señor, cuando lo hacemos es cuando nos manifestamos amor, Señor, y estamos descentrados de nosotros mismos, Padre. Bendícenos, por favor, Padre, y síguenos ayudando a avanzar en este discipulado, Señor, de la vida llena del Espíritu, por favor, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan en nuestro lugar vamos a estar repasando nuestro versículo para memorizar? Solo es uno, espero que ya lo tengas, ¿verdad? Porque es bien sencillo y después vamos a poner otro. Pero ya lo tenemos ahí. Vamos a pasar pues a nuestras mesas. Tenemos cuatro mesas y vamos a hacer 4 grupos, por favor.